Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Antes de comenzar, les voy a explicar un poco de qué se trata este curso. Este curso es uno de los cursos más importantes de todo el programa y también, por qué no decirlo, uno de los más difíciles, que va a requerir un poquito más de trabajo que los anteriores. Pero es uno de los cursos que realmente los va a convertir en verdaderos mineros o mineras de datos. En este curso vamos a trabajar directamente en la plataforma R y ya no vamos a usar Ratel ni RStudio, no, perdón, Ratel ni FactorMiner, sí vamos a usar RStudio. Entonces el contenido de este curso, vamos a hacer una primera sesión que es la de hoy, donde vamos a estudiar una introducción a la programación en R. Entonces vamos a usar R como lenguaje de programación y aprender a usar R directamente desde los comandos, que es mucho más útil y más flexible que estar en Ratel o que estar en FactorMiner. Esto da mucho más poder de calibración, mucho más poder de selección, que es lo que me estaba preguntando Eric Dennis, para enfrentar un problema como el reto predictivo. Luego, en el capítulo 2 vamos a hacer métodos predictivos y descriptivos, pero desde la consola, con un enfoque más hacia la parametrización de los métodos. Y vamos a estudiar algunos métodos nuevos como el método de Bayes, los vecinos más cercanos, el análisis discriminante lineal y cuadrático, pero ya no desde Ratel, sino todo desde la consola de R. Vamos a ver algo que es muy importante, que por ahí alguna vez alguien me preguntó, creo que Lisbeth, que es de la generación Fibonacci, de cómo guardar y recuperar un modelo para usarlo en el futuro. Porque pues la idea es generar un modelo predictivo, pero guardarlo para usarlo en el futuro y no estar calculándolo cada vez, eso no tendría sentido. Vamos a ver también cómo hacer curvas ROC, qué es una curva ROC más a fondo y cómo se implementan. Un capítulo sobre validación cruzada y remuestreo o bootstrapping, cross validation y bootstrapping, que son precisamente lo que me preguntaba también Eris. Esto es lo que se usa para calibrar un modelo y para seleccionar el mejor modelo dado un juego de datos. Esta es la mejor manera de hacerlo. Vamos a ver entonces validación cruzada. También vamos a dedicar el capítulo 4 a selección de modelos, cómo seleccionar el mejor modelo predictivo, que es un poco los que ustedes hicieron muy a mano, muy a pie en esta última tarea. Luego vamos a ver algo muy interesante, que es la conexión directa entre R y bases de datos. Yo lo voy a hacer sobre todo con MySQL, pero igual se puede hacer con Postgres, con Microsoft SQL Server o con cualquier otra base de datos, para trabajar directamente desde R conectado a una base de datos. Y por último, vamos a ver cómo se hace la generación automática de reportes autorreproducibles. Aquí me faltó una ahí. De hecho, todos los documentos que vamos a ver en este curso ya no son, bueno, casi todos, ya no van a ser PowerPoint, sino van a ser reportes autorreproducibles, que es una corriente que nace en la Universidad de Stanford, en la que se dice que todo reporte, todo artículo científico debería ser autorreproducible. ¿Eso qué quiere decir? Que quien lo toma lo pueda generar solo, sin tener que volver a hacer los programas, sin tener que volver a cargar los datos, etc. Que el documento sea en sí mismo autorreproducible. Lo vamos a hacer en HTML, que son los que les voy a presentar ahora, y también lo vamos a hacer en LaTeX, por aquellos que, como Yersinio, yo sé que trabaja en LaTeX, lo puede hacer directamente en LaTeX. Entonces es una conexión entre R y LaTeX, que es el último avance tal vez que se ha hecho en la Universidad de Stanford, que fue precisamente donde se creó LaTeX. Es el paquete Canir R que conecta R con LaTeX. Bueno, eso es un poco el programa del curso. Si tienen alguna pregunta por ahí, comentario. Brian, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, ahí los que tienen el micrófono abierto, creo que es Ronnie y Brian, si por favor tal vez lo cierran, o si me van a preguntar algo, con mucho gusto. Bueno, entonces iniciando, si quieren preguntar algo, pues con mucho gusto. Vamos a empezar con este documento que están viendo en pantalla sobre programación R. Como les decía, este es un documento autorreproducible, es un HTML que ustedes si en la página está y lo pueden bajar o lo pueden
travesear. Vamos en este curso a trabajar R directamente en la consola. Para esto hay dos posibilidades. Uno puede trabajar directamente en R, como lo están viendo aquí. Este es el R. En el R yo puedo aquí, por ejemplo, poner una operación 2 más 3, 5. También R trabaja, aquí lo voy a hacer básicamente a base de script. Esto es lo que se llama un script. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, otra vez 2 más 3 y le doy control R y lo ejecuta. Aquí puedo ir escribiendo un script que es como un script de artistas, ¿verdad? Del cine. Ahí está el guión de una película. Aquí estaría el guión de un análisis de datos, de un proceso de minería de datos. Entonces esto es una manera de hacerlo, aquí directamente en R. Y este archivo uno lo puede salvar aquí. Le pone un nombre y todo al script para después volverlo a levantar. Esta es una manera. Yo prefiero hacerlo directamente en RStudio. RStudio es una interfaz gráfica para la consola de R, que es esta que ustedes están viendo acá. Ustedes ya la tienen instalada. RStudio es mejor porque RStudio tiene aquí, por ejemplo, un script directamente. Yo puedo poner aquí 2 más 3 y darle aquí run. O le puedo dar también control R y ejecutar la línea. Aquí entonces tiene la consola, también tiene la consola. Yo puedo escribir aquí también. Y aquí está el script directamente. Luego tiene una ventana de salidas de gráficos y ayudas, que es esta, y otra ventana aquí para ver cómo van las variables en un proceso de análisis de datos, qué tamaño tienen. Es como una especie de debugger en un lenguaje. Entonces este es mucho mejor. Yo prefiero usar RStudio, así que les recomiendo usar RStudio y no R directamente. En RStudio también, aquí por ejemplo están viendo ustedes un documento autorreproducible, este que les estoy mostrando en pantalla. En la semana 4 les voy a explicar sobre los documentos autorreproducibles. Ok, muy bien. Entonces, aquí está la interfaz. Estamos viendo la interfaz de R en Macintosh. Es esa. Aquí está la ventana, el script donde se escriben los códigos. Aquí está la consola, que también están las salidas de datos. Y aquí está la salida de gráficos que uno puede exportar a PDF, a JPG, a cualquier otro formato gráfico. Bueno, entonces ya ustedes tienen instalado, y si no, les recomiendo instalen RStudio. Desde el sitio de Promidad lo pueden bajar. Entonces en R y RStudio estamos orientados a la ejecución de instrucciones. Ok, en R, entonces uno está, por ejemplo, acá en RStudio. Yo voy haciendo aquí instrucciones o programas. Puedo, por ejemplo, con el signo de pregunta, antes de un comando, lo que me da es una ayuda. Ven, ahí le doy run. Y aquí en esta ventana me tira una ayuda para el comando rnorm, que le puedo dar aquí para maximizarlo. ¿Qué es lo que hace? Y aquí nos lo explica, ¿no? El objetivo es generar unos datos que siguen la curva normal. En estas ayudas son muy útiles porque siempre está cómo se usa, cuáles son los argumentos que reciben estas funciones aquí, el detalle, el value, que quiere decir lo que la función retorna, y algunas referencias bibliográficas, y siempre vienen ejemplos. Esto es muy importante, es que este código yo lo puedo tomar de aquí, darle copy paste y lo llevo a la consola de R y ahí lo ejecuto. Ok, yo le puedo dar aquí, voy a hacerlo nada más para probar, le doy copy y le doy aquí paste, ahí me llevé todo un código, todos unos ejemplos, y le puedo ir dando aquí run y él lo va corriendo. ¿Ven? Require graphics, después vamos a ver qué es eso, de norm. Bueno, y ahí va ejecutando algunos comandos, y aquí, como ven, en la parte de abajo van saliendo los resultados. Entonces es una manera muy fácil de, a cualquier comando, simplemente si yo quiero saber qué hace, por ejemplo, el comando par, pongo signo de pregunta par, perdón, tengo el teclado en español mal, signo de pregunta par,
lo ejecuto y ven aquí, entonces me tira una ayuda de qué es lo que hace ese comando. Bueno, muy bien. Entonces si tienen alguna pregunta ahí me interrumpen. Entonces es la manera de solicitar ayuda. R maneja básicamente vectores, matrices, factores, hojas de datos o data frame y listas. La estructura de datos más usada en R en el fondo son data frame o hojas de datos en español y factores. Y la manera en la como R maneja los datos. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno poquito a poco. ¿Cómo se define un vector en R? Un vector en R se define, esta flechita es la asignación en R. Uno puede usar la flechita o el igual, pero es un verdadero programador de R usa la flechita, no usa el igual, por razones que más adelante les voy a explicar. Esta C viene de concatenar. Entonces, estos documentos que yo les doy aquí en la clase, les recomiendo que hagan esto. Ustedes pueden darle aquí copy y se van aquí a RStudio. Voy a borrar esto, los pegan y los van corriendo para que vean qué hace. Ven, ahí definí X como un vector. Después puedo preguntar que qué es X y me da el vector 1, 2, 3. Ven, entonces todo ese código que les estoy mostrando ustedes lo pueden traer para acá para que lo vayan probando. Esa es la mejor manera de estudiar esto. Ok, hay muchas maneras de crear vectores. Entonces yo puedo crear vectores así usando una concatenación. En la práctica no se hace así, ¿verdad? En la práctica se leen de archivos, ¿verdad? Generalmente. Yo puedo crear un vector aquí, por ejemplo, esta secuencia es un comando de R que me queda un vector de menos 3 a 3, de punto 5 en punto 5. Entonces crea esta secuencia que va desde menos 3 hasta 3 con un paso de punto 5, menos 2.5, menos 2, menos 1.5, 2.5 hasta 3. Repeat es otro comando de R, me repite el vector 1, 3, 3 veces. Entonces vea, 1, 3, 1, 3, 1, 3, una secuencia de 3 veces el vector, perdón, la secuencia 1, 3. ¿Cómo se le pide a R la longitud de un vector? Si yo tengo este vector X, que es 1, 3, 2, 5, aquí está el vector, aquí está otro vector X, yo le puedo pedir la longitud con este comando length, voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor, length, entonces me retorna 3, porque este es un vector de tamaño 3. Ok, una vez que tengo vectores, y si estos tienen el mismo tamaño, yo los puedo sumar, los puedo multiplicar. Por ejemplo, aquí me da X más Y, entonces me da el vector 2, 10, 5. Ok, cada vez que uno declara un vector o una variable como esta, X pasa a ser lo que se conoce en programación como una variable global. R en el fondo, cuando yo tengo aquí en RStudio esta X es una variable global. Okay, después vamos a ver que se pueden hacer variables locales. ¿Cómo se eliminan las variables globales? LS me muestra las variables que están activas en un momento dado. Por ejemplo, acá si yo le pregunto por LS, entonces aquí hay un montón de variables que yo tengo activas, entre ellas X. Tengo otras que las usé antes, que las estaba usando en otras cosas que estaba haciendo antes de la clase, pero bueno, aquí está la variable X, que es esta. Bueno, muy bien. Si yo quiero borrar todas las variables, entonces le digo este comando, rm, que viene de remove list igual ls. Entonces aquí están todas las variables presentes y entonces las remueve de memoria. Para que a veces pasa que uno tiene una variable y después la usa y entonces ahí puede generar problemas, confusiones, porque la misma variable que uno la está usando dos veces, un tiro con un sentido y otro con otro, entonces es mejor removerlas. La variable, un vector, por ejemplo aquí género, puede ser una variable de string, de hileras, como en este caso, que este es un vector que tiene dos valores, mujer y hombre. También se pueden generar vectores, por ejemplo este, x, rnorm. Este es un vector de 50 campos que va a seguir la curva normal. La curva normal con media 0
y desviación estándar 1. Entonces estos datos siguen la curva normal con media 0 y desviación estándar 1. Esto se usa mucho para generar datos para testear modelos. Aquí defino y como x más otro vector que va a seguir, va a ser de tamaño 50, con media 50 y desviación estándar. Esto, SD quiere decir la desviación estándar y min la media, desviación estándar 1. Entonces esto es un vector y, que es x más esto. Luego este core me permite calcular la correlación entre x y y. Entonces vean que da una correlación, en este caso altísima, 0.99. Aquí genero otro vector, y, como este vector va a tener 100 elementos que siguen la normal. Este comando de normal genera por defecto vectores que siguen la normal con media 0 y desviación estándar 1. Si uno le pone estos parámetros puede cambiar eso, le puede decir por ejemplo aquí que la media es 50 y la desviación estándar es 0.1. Por defecto es media 0 y desviación estándar 1, que es lo que está haciendo estos 100 vectores que generó aleatoriamente R. Les puedo calcular la media, lógicamente va a estar cerca de 0. La varianza es una varianza cercana a 1, claramente, porque yo lo generé así. La raíz cuadrada, esto quiere decir la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar de y. La raíz cuadrada de la varianza es lo mismo que la desviación estándar, ¿ven? Entonces da igual. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, poco a poco le van a ir viendo sentido, sobre todo a los que no son de computación, de para qué estamos haciendo todo esto. Ok, más adelante le van a ir agarrando el sentido y sobre todo más adelante en el curso. Bueno, R, si no tienen preguntas, como decía John Chambers, es un lenguaje creado por estadísticos para estadísticos. Entonces por eso es que es un lenguaje muy bien pensado para hacer estadística y para hacer minería de datos. Entonces R tiene una estructura de datos que no tienen los lenguajes comunes, que son los factores. Un factor, piensen que un factor es una variable estadística. Es una columna, es una manera de manejar una columna de una tabla estadística. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la variable provincia. Entonces, la variable provincia va a ser un factor formado por este vector, que tiene Alajuela, Heredia, Alajuela, Cartago, Heredia. Esto quiere decir que el primer individuo vive en Alajuela, el segundo en Heredia, el tercero en Alajuela, el cuarto en Cartago y el quinto en Heredia. Entonces, esto es una manera de... Vean, esto para ir aclarándoles, si lo copio aquí. Entonces, ahí como están viendo, esa línea crea el factor. Y cuando pongo otra vez aquí provincia, es para desplegarlo, para verlo. Entonces ahí está provincia. Provincia, de estos son los valores y estos son los levels, son los niveles, las categorías. Entonces recuerden que una variable estadística siempre tiene, los valores estadísticos que toma y los levels o las categorías, que son los posibles valores que puede tomar esa variable. Entonces aquí están qué variables tomó para cada individuo y los posibles valores. Estos levels se le pueden cambiar. Porque podría ser que aquí, por ejemplo, tal vez aquí no está nadie de limón, pero tal vez valdría la pena poner como uno de los posibles valores limón, por ejemplo. Entonces, visto como una variable estadística, esto es así. En realidad es una manera que tiene R para almacenar esto. Tenemos el individuo 1, 2, 3, 4, 5. El primero vive en Alajuela, el segundo en Heredia, el tercero en Alajuela, el cuarto en Cartago y el quinto en Heredia. Eso que acabamos de hacer es lo que hace R internamente para almacenar esta pequeña tablita de datos. Entonces vean que un factor es en el fondo una columna, es una variable estadística. De hecho en inglés se le dice factor y en francés también un poco a las variables estadísticas. Es una variable estadística. Aquí por ejemplo estoy definiendo la variable provincia 2, los mismos valores de antes, pero le estoy cambiando los levels. Le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 7 provincias de Costa Rica. Esto para prever que en el futuro podría haber alguien que en este caso no hay ninguno, por ejemplo, de Guanacaste, pero en el futuro sí. Entonces mejor preveo que hago una previsión de que los niveles van a ser todas las provincias.
Okay, entonces aquí están los valores actuales y los dice tiene 7 niveles, que son San José hasta Guanacaste. Ok, muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si alguien tiene alguna preguntilla. Bueno, R también maneja matrices en el sentido clásico de los lenguajes de programación. Una matriz la maneja de la siguiente forma. Matriz, aquí le voy a asignar, se hace con el comando matrix. Matrix recibe un vector y la dimensión. Estas son cuántas filas y cuántas columnas. Entonces, lógicamente, si aquí está 3 y aquí está 3, este vector tiene que tener mínimo 9 campos. Porque voy a hacer una matriz de tamaño 3×3, 3 filas y 3 columnas. Entonces esto, matriz, es esta matriz de 3 filas y 3 columnas. De esta manera es como se crea. Se le pasa un vector que tiene que coincidir con la multiplicación de esto y esto. Si fuera aquí 3×4, voy a hacer una matriz 3×4, aquí tengo que ponerle 12 valores. Después R tiene muchos comandos muy útiles, por ejemplo dim, me retorna la dimensión de la matriz, en este caso 3×3. Matriz 2,3 me enseña la entrada 2,3 de la matriz, sería en fila 2, columna 3, que sería un 8. Ahí está la entrada de la matriz. Esto me retorna la matriz filas 1 a la 2, columna 2 a la 3. Entonces me genera una matriz 2×2. Este comando, póngale mucha atención porque es muy importante en R, muy usado. Viene matriz, coma, aquí no viene nada. Y después C1, 3. Esto quiere decir, no importa cualquier fila. Si uno no pone nada, entonces son todas las filas. Y las columnas 1 y 3. Entonces me retorna todas las filas de la matriz esta que tenía originalmente, esta. Las columnas 1 y 3 en cualquier fila. Eso es lo que quiere decir. Igual puedo poner algunas filas y cualquier columna. Bueno, puedo hacer operaciones con matrices. Por ejemplo, este asterisco hace una multiplicación matricial, pero no es la multiplicación matricial. Esta lo que hace es que multiplica entrada por entrada. Digamos, por ejemplo, aquí, perdón, voy para atrás. En esta matriz lo que hace es multiplicar 1 por 1, 1, 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, 5 por 5, 25 y así sucesivamente. Ven, es esto, 1 por 1, 1, 4 por 4, 16, 2 por 2. Es una multiplicación entrada por entrada. La multiplicación matricial, tengan cuidado con esto, es así. Hay que poner porcentaje, asterisco, porcentaje. Esta sí es la multiplicación matricial en el sentido que se estudia en álgebra lineal. Ok. Aquí voy a hacer otra matriz. Una matriz que se va a llamar X. Uno le puede poner aquí estos datos si quieren. Aclara que esos son los datos. N row son el número de filas, 2. N column, el número de columnas 2. Aquí arriba no lo puse. Voy para atrás. Pero él asume entonces que el primero es el data. Y el segundo es el N row y este es el N column. Ok, bueno, entonces hay alguna matriz, perdón, ahí. Voy a esperar a que reproduzca. Esta es una matriz 2 por 2, que sería esta matriz. Aquí genero X, otra matriz 2 por 2. Y a las matrices les puedo aplicar cálculos. Por ejemplo, SQR de T de X. Esto le aplica la raíz cuadrada, entrada por entrada a la matriz. X al cuadrado eleva entrada por entrada al cuadrado. No es X por X la multiplicación matricial, sino cada entrada al cuadrado. Bueno, vi por ahí una pregunta en el chat. Voy a fijarme qué era. Sí. Luis Castro me pregunta, profesor, veo que el vector se convierte en matriz en forma de columna. ¿Cierto? Sí. Sí. Más o menos, sí. No es que se transforma todo el vector en matriz, sino que el vector que yo le doy, sí, yo le doy un vector de 4 entradas y lo multiplica en... Este vector que tengo aquí marcado en azul, lo transformó en esta matriz 2 por 2. Entonces sí, efectivamente recibe un vector y lo transforma en una matriz. Ok. ¿Sí le quedó claro, Luis? Ok, gracias, sí, con gusto. Bueno,
Aquí, por ejemplo, vean, otro ejemplo de matriz. Aquí tal vez se le aclare más, Luis, también. Tengo este vector y voy a hacer una matriz 2 por 5, 2 filas, 5 columnas. Entonces aquí tiene que haber un vector de 10 campos. ¿Ok? Y esta es la matriz que me queda, 2 por 5. Entonces, yo puedo combinar matrices con los comandos de rColumnBind y rbind, que son dos comandos muy usados en R para combinar matrices. Por ejemplo, este ColumnBind lo que va a hacer es combinar la matriz M1 que tenemos aquí, columna 4, que sería esta columna 56 y 12, con el vector 476 como primera columna. Ven, entonces me queda esta matriz 476 y la entrada 4, la columna 4 de la matriz M1, que era esta. Entonces me queda esta matriz 476, 556, que es la columna 4 de esta matriz junto con este vector 476. Aquí voy a hacer otra matriz M2 que va a ser repetir 10 20 veces y hago una matriz 4 por 5, 4 por 5, 20. Entonces esta repetición, recuerden que me genera un vector de repetir 10, el número 10 20 veces, y después lo convierto en una matriz 2 por 4, perdón, 4 por 5. Entonces esta es la matriz resultante, 4 por 5. Ok, aquí por ejemplo hago un row bind de la columna 1 de M1 con la columna, perdón, fila 1 de M1 con la fila, esto quiere decir la fila y cualquier columna, fila 3 y cualquier columna. Entonces vean, estoy combinando la fila 1 de la matriz M1 con la fila 3 de la matriz M2, o sea que estas 3 son puros 10, esta es esta. Y esta es la fila 1 de la matriz M1 que la tenía aquí, esta. Entonces formo una nueva matriz que se llama M3. Esto quiere decir, se le asigna a una variable que se llama M3. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, no se asusten que estamos en la parte como más de bajo nivel de R. Poco a poco vamos a ir viéndole la utilidad a esto. Bueno, hojas de datos o data frame. R maneja todas las estructuras, todas las tablas de datos en R son data frame. Un data frame es una especie de matriz, pero es más que una matriz, porque las matrices en estadística ocupan más que la estructura de matriz, ocupan tener nombre en las columnas, que son los nombres de variables, y también muchas veces nombres en las filas. Entonces data frame fue una estructura de datos pensada en R para manejar tablas de datos, tablas estadísticas, de manera que fuese fácil manejar las filas y fuese fácil sobre todo manejar las columnas, cosa que normalmente no es fácil. Y en estadística, en las tablas estadísticas son más importantes generalmente las columnas que las variables. Perdón, las columnas que las filas, porque las variables son generalmente el objeto de estudio en estadística y en minería de datos. Bueno, entonces vean, voy a definir un factor. Recuerden que un factor es una variable estadística que se llama ojos. Y lo que estoy diciendo aquí es que estos son los valores. El primer individuo tiene ojos azules, el segundo marrones y el tercero marrones. Los levels o los posibles valores del color de ojos son azules, marrones, verdes y negros. Entonces aquí defino una variable estadística, ojos, que tiene estos tres valores y estos son los posibles valores. Esa variable se llama ojos. Luego voy a definir un data frame. Un data frame es una tabla de datos. Vean, se hace con este comando, data.frame. Y se lo voy a asignar a una variable que se llama datos. Este data frame, lo que yo quiero que tenga es una primera variable que se va a llamar color.ojos. En R uno puede usar el punto como nombre de variable, cosa que no se puede hacer en la mayoría de los lenguajes, porque el punto generalmente en los lenguajes tiene otra utilidad. En R no, en R el punto no tiene ninguna utilidad, entonces se puede usar como nombre de variables. Entonces la primera columna de este data frame se va a llamar color de ojos y va a tener como datos esta variable estadística que definí aquí que se llama ojos.
La segunda variable se llama peso y le voy a asignar estos valores, o sea que el primer individuo pesa 68, el segundo 75 y el tercero 88. La tercera variable se va a llamar altura y tiene 3 valores. El primero mide 1,65, el segundo 1,79 y el tercero 1,85. Entonces, definido así este data frame datos, si le pido a R datos, vean lo que me devuelve, es una especie de matriz, pero es más general que una matriz, porque vean que las columnas tienen nombres. Color de ojos se llama esta primera columna, la segunda columna se llama peso y la tercera se llama altura. También aquí las filas se llaman 1, 2 y 3. También se le pueden poner nombres, como vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, entonces ven que un data frame es una especie de matriz, pero es más que una matriz, porque las filas pueden tener nombres y las columnas pueden tener nombres. Entonces en R hay funciones que convierten matrices en data frames y data frames en matrices. Por ejemplo aquí, una matriz que definía antes, que se llamaba matriz, con esto as data frame, la convierto en data frame. Era una matriz, pero la convierto en data frame. Entonces data frame, datos 2 es un data frame. Y por defecto él le pone, si uno no le da nombres a las columnas, le pone V1, V2, V3 hasta Vn a las columnas. Como esta matriz era 3×3, los nombres de las columnas van a ser V1, V2 y V3. Yo le puedo cambiar los nombres. Le puedo decir names de datos 2. Y entonces los names le voy a poner variable 1, variable 2 y variable 3. Y entonces ahora si pregunto por datos 2, ven, me tira un data frame con nombres de columnas. Esta se llama variable 1, esta se llama variable 2 y esta variable 3. Igual le puedo cambiar los nombres de las filas también con row names. Ahorita vamos a ver. Una vez que tenemos un data frame, las columnas, como les decía, en R se pueden manejar muy fácil, porque la columna generalmente es lo que más interesa. Se hace con el operador dólar. El operador dólar, por ejemplo, si yo le pongo datos dólar color de ojos, recuerden que datos es esta. Entonces si yo le pongo datos dólar color de ojos, me retorna la primera columna. Datos dólar peso me retorna esta. Datos dólar altura me retorna esta. Ok, entonces aquí está datos dólar color de ojos. También le puedo preguntar el número de columnas de datos, el número de filas de datos, son 3 y 3 de un data frame. También le puedo aplicar la función dim para saber la dimensión. Ok. A veces en R se confunde si es un data frame o una matriz, uno no está seguro. Yo con el comando class, por ejemplo, le aplico a matriz y me dice que matriz es un matrix. Y si se lo aplico a datos 2 me dice es un data frame. Si uno en algún momento ya no está seguro de qué es, porque se manejan un poquito distinto las matrices que los data frames. Ok, en R también hay listas, que es algo que viene más de los lenguajes de programación, pero también se usan bastante las listas en R. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, abro el micrófono. Tenemos a Brian, Carlos, Cintia Naranjo, Cintia Arguedas, Denis, Eric Denis, Fabio. Yo tengo una pregunta. Sí, Brian. En las dos maneras que vimos de definir una matriz, cuando uno pone el n-call o no lo pone. Ajá. Sí, si quiere lo pone, si quiere no es optativo, sí. Sí, pero tengo una duda. En caso de que uno ponga el n-call, esa variable, digamos, si yo pongo n-call igual 3, esa variable queda en el workspace como n-call 3 o cuando se corre la línea solamente se llena la matriz y esa variable, ese n-call no queda en el workspace. Muy buena pregunta. No, es solo para esa matriz, Brian, no queda en el workspace. Solo en esa línea. Solo en esa línea. Ah, okay. Sí, porque es como un parámetro, entonces no lo afecta globalmente, sí. Sí, pero es que la notación, digamos, al decir n-call igual 3, me confunde eso y pienso que podría quedar en el workspace. Pero bueno, está bien, excelente. Muy buena pregunta, sí. Con gusto, sí, buena pregunta. Bueno. De hecho, creo que la ventaja de usar eso es poder poner cuando hay múltiples parámetros en cualquier orden, ¿verdad? Exactamente, Yersinio, sí. Sí, la ventaja de eso, vuelvo ahí,
es que usted si lo usa lo pone en cualquier orden. Aquí. De hecho yo podría poner ncall primero y después nrow. Si no lo pongo por defecto, él asume que primero está data, luego nrow y luego ncall. Pero si yo quiero cambiar el orden, los puedo poner en cualquier orden. Muy bien, Yersino, exactamente. Esa es la idea. Ok, entonces ya me queda claro por qué. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las listas en R se manejan con el comando list. Por ejemplo, aquí yo le puedo asignar a J una lista que tiene 3 campos: nombre, salario y unión. La ventaja con las listas es que también tienen nombre de campo. Vean, este primer campo se llama nombre, el segundo campo salario y el tercer campo union. Entonces a nombre le asigno Luis, a salario 55,000 y union en true o false. Esta es una variable booleana que le asigno un true. Entonces esta es la lista. $nombre vale Luis, $salario 55,000 y $union true. Entonces en una lista, para acceder a los campos también se hace con $. Yo le puedo poner J $nombre y me da Luis, J $salario me da salario y J $unión me da true. Ok, eso es una manera. Sí, también lo puedo hacer así y no le pongo nombres, pero generalmente, ven, entonces aquí me devuelve sin nombres. Generalmente la lista se usa ponerle nombres a los campos. Después vamos a ver por qué. Porque las listas se usan mucho, vamos a ver más adelante, para el retorno de una función, para retornar múltiples valores en una función. Ok, entonces por ejemplo aquí si le pregunto names de J, me devuelve los nombres que tienen los campos. El comando list transforma esta lista, saca los valores y los transforma como en un vector. Sí, aquí está, de hecho dice list retorna, cambia, transforma un vector, una lista en un vector. Ok, aquí tenemos otra lista. El primer campo se llama ABC y le voy a asignar Luis. El segundo campo se llama D y le asigno un 5. Entonces ven, aquí me pone el nombre de campo y aquí el valor, nombre de campo y valor. Los names de X son ABC y D. Ok. Bueno, los campos de una lista se pueden accesar así con $. Por ejemplo, yo puedo decir aquí J o con el campo, pero la diferencia es que cuando es un vector yo uso solo un corchete para acceder al campo de un vector. Cuando es una lista uso doble corchete. Yo puedo manejar una lista como un vector, pero nada más que para ir a la posición 20, por ejemplo, uso doble corchete y le pongo un 20. Por ejemplo aquí J1, ven que si le pongo J1 me devuelve el nombre del campo y el contenido de ese campo. Si quiero ir directamente al contenido tengo que ponerle doble paréntesis. J11 me devolvería Luis. J12 me devuelve la lista, ven, eso es una lista que va del campo 1 al campo 2. Entonces aquí está algo que perdón, que viene de skin. Si yo quiero sacarle el primero, aquí lo que se llama el car, le pongo J11 y el CUDER es J12. Entonces este es el primer elemento y esta es una lista. No se preocupen que ese es un detalle un poquito técnico que no hace falta. En algún momento por ahí lo van a ocupar, pero nada más lo único que deben entender es que si uno pone J1 me devuelve el nombre del campo y el contenido. Y si pongo doble corchete me da directamente al contenido. Ok. Muy bien, esos contenidos yo los puedo, por ejemplo, a la posición 4 de Z asignarle un 28. Si quiero ir a la posición cambiarla, le pongo doble corchete. Si quiero cambiar todo, le pongo un solo corchete. Bueno, algo que se usa mucho en R es el comando null. Uno le puede asignar a un campo de una matriz null, o le puede asignar NA también para que R lo trate como un dato faltante. Normalmente se usa null o NA. Bueno, las listas, más adelante vamos a trabajar más con listas en el curso.
Entonces por ahí lo van a ir entendiendo un poquito mejor. Las funciones más comunes en R tiene muchísimas funciones que se le pueden aplicar a las listas y a los vectores. Por ejemplo, sumar un vector, la suma acumulada, la suma de las filas, la suma de las columnas, el producto, la raíz cuadrada, logaritmo, logaritmo en base 10, exponencial, el máximo, el mínimo, ordenar un vector, etcétera, etcétera. Esa es la ventaja de R, es que ya él incluye, ya sea en sí mismo o en los paquetes, muchas funcionalidades. Por ejemplo, aquí si tengo este vector X, le puedo aplicar sum X y me devuelve 64. Esto lo que hace es sumar el vector. Si le pongo cum sum, lo que hace es ir 9, el primero sería 9, luego 9 más 6, 15, luego 9 más 6 más 45, 60 y así sucesivamente. El máximo del vector sería 45, el mínimo del vector sería 9. Si tengo una matriz como esta, aquí declaro una matriz, puedo decirle que me haga la suma de las filas, ven, row sums, entonces suma la primera fila, da 278, y la suma de la segunda fila da 179. Luego column sum, esta de 68 es la suma de la primera columna y así sucesivamente. Suma por columnas. También tenemos operaciones lógicas, que son operaciones que retornan true o false. Se puede aplicar mayor, menor, mayor igual, menor igual. Este es el operador de comparación, el igual igual, el and, el or. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector 1, 2, 3, es este vector, le pregunto, ¿cuándo vector es mayor o igual que 1, 5? Entonces vean lo que retorna, false, true, true. ¿Por qué? Porque 1 no es mayor a 1, 5, entonces retorna false. 3 es mayor o igual a 3, entonces retorna true. 5 es mayor o igual a 1.5, entonces retorna true. Ok. También en R, que es muy útil, se pueden crear muestras aleatorias para hacer bootstrapping y cross validation, que lo vamos a ver más adelante. Se los pongo un poquito más grande. Por ejemplo, esto me genera 5 números al azar. Sample 5 me genera 5 números al azar entre 1 y 5. Sample 5, 3 me genera 3 números al azar entre 1 y 5. Aquí a X le asigno una secuencia que va de 1 a 10. Esto quiere decir una secuencia, la secuencia de números de 1 a 10. Y yo le digo sample X, entonces lo que hace es tirarme. De esos 10 números me los tira, pero al azar, en un orden aleatorio. Sample X, replacing true. Esto es para hacer lo que se conoce en estadística como una muestra con reemplazo. Entonces aquí me los tira los 10 al azar, pero permite repeticiones. Entonces ven que por ejemplo el 2 salió 2 veces, el 5 salió 2 veces, 3 veces, y así sucesivamente. Eso sería una muestra con reemplazo. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Están un poquito, para los que no vienen del área de computación, esto puede resultar un poquito más difícil, pero no se preocupen, que vamos a ir despacio y poco a poco para que vayan dominando esta parte que es un poco más, más computacional. Pero si uno quiere sacarle provecho a R, tiene que ir ahí a trabajar un poquito directamente usando los comandos de R, que es lo que pretendemos hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Sería más fácil tal vez para ellos, los que no conocen tal vez de informática, que un documento donde esté el comando, la función que hace y tal vez un ejemplo? Bueno, digo yo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es un poquito lo que hemos venido tratando de hacer. Pero sí, es una muy buena sugerencia. También una manera de hacer eso que usted dice es a través de la ayuda. ¿eh? Cada vez que yo no sé qué hace un comando, por ejemplo, si yo no sé qué hace factor, entonces yo le pongo signo de pregunta factor, por ejemplo aquí que tengo factor, ¿verdad? Entonces R, él mismo me da una ayuda, ¿ven? Y en esta ayuda viene toda la descripción
Y al final, que es muy útil siempre, vienen ejemplos. Entonces esa parte es útil. También en la web se consigue mucho sobre R. Bueno, una de las potencialidades más grandes de R son los paquetes. R es altamente extensible. Y el día que preparé este documento, hace como un mes, ya tenía 4.821 paquetes. Un paquete es algo que alguien hizo para ampliar el potencial de R, para calcular alguna cosa. Por ejemplo, REITEL es un paquete que ya lo hemos usado. Ya usamos Factor Miner, que no veo por aquí. Estos son extensiones de R. Por ejemplo, está RSDA, que es un paquete que hizo este servidor que vamos a usar en el curso de Big Data. Entonces, un paquete, los paquetes están aquí en el servidor del CRAN. Voy a ir ahí. El CRAN es eso que están viendo en pantalla. El CRAN es uno de los proyectos de software libre más grandes del mundo. Y ahí está hecho para Linux, para Macintosh y para Windows. Ahí lo estamos viendo. Entonces esos paquetes están ahí. Los contribuyentes, generar un paquete para que se lo acepte el CRAN no es nada fácil, ¿verdad? Yo que pues tengo la experiencia de haberlo hecho, pasar los testing es bien complicado. Entonces se me perdió aquí. Ok. Entonces, les decía, se cerré la lección sin querer. Voy a buscarla. Ok. Sí, es que cerré la lección, no sé por qué. Perdón ahí, voy a continuar donde iba. Bueno, les decía que un paquete, entonces es una extensión de R con algún propósito particular. Por ejemplo, ggplot es un paquete para hacer gráficos. Tree es para hacer árboles de decisión. rpar es árboles de decisión. Muchos de estos ya los hemos usado nosotros sin darnos cuenta. El mismo REITEL. Entonces, para instalar un paquete, bueno, ustedes ya han instalado paquetes, ¿verdad? Se corre esta instrucción, dependencies en true, para que instale todos los paquetes que este paquete ocupa. Simplemente uno se lo lleva de aquí y lo pone, puede ser aquí en la consola, y le dice run, y entonces él instala el paquete. Ok. Bueno, vamos a usar en este curso, van a haber muchos paquetes. Para el manejo de datos, los datos, como hemos venido viendo ahí, bueno, uno puede digitar datos ahí a mano, pero lógicamente en la práctica eso no viene así, ¿verdad? Eso es solo para practicar y probar un poco. Los datos generalmente vienen o de una base de datos, o de un Excel, o de alguna fuente de datos. Y esos datos, lo que hace R es almacenarlos en data frame. Ok, eso lo puede hacer uno a pie o lo puede hacer directamente leyendo archivos. Yo lo puedo hacer a pie, por ejemplo, como ya vimos, digamos esta tabla de datos, prueba X, prueba Y y género, son 3 variables. Digamos, este es el resultado de la prueba X, este es el resultado de la prueba y este es el género. Yo puedo hacer eso a pie. Vean, lo que quiero es que entiendan de fondo qué pasa. Yo puedo definir X como este vector, que es la prueba X, Y, que es la prueba y género, que es el factor, la variable estadística género, hombre, mujer, hombre, mujer, que es esta columna y esta columna. Entonces la defino como un factor. Luego le digo datos pruebas, va a ser un data frame cuya tiene 3 variables: prueba escrita, que va a ser X, prueba oral, que va a ser y género en mayúscula, que va a ser género. Este primero es el nombre de la columna y este segundo es el dato.
Ok, le voy a poner género con mayúscula, se llama la variable y a esa le voy a asignar este factor. Entonces todo eso es un data frame que se lo voy a asignar a una variable que se llama datos.pruebas. Entonces ven, aquí está el data frame. Cuando le pregunto por datos.pruebas, este punto es parte del nombre, todo se llama datos.pruebas. Me genera este data frame, cuya primera columna es prueba escrita, el resultado de la prueba escrita, este es el resultado de la prueba oral y este es el género. Y por defecto, si uno no le pone nombre de columnas, él las pone, nombres de filas, él las numera de 1, en este caso a 10. Eso es lo que se hace a pie para meter una hoja de datos, un data frame como este. Ok, así se hace a pie. Ahorita vamos a ver cómo se hace si uno tiene los datos en un archivo. Bueno, yo aquí tengo los nombres de filas de 1 a 10. Yo le puedo cambiar esos nombres de filas y ponerle row names. Este es el comando, datos de pruebas, y le voy a poner que se van a llamar Luis, María, Marta, Bernard, José y Alfredo, André, Julián, Elena y Margarita. Y le pregunto por datos pruebas y ven que ahora tengo un data frame completo que tiene nombres de columnas y nombres de filas. Esta sería una manera de hacerlo, digamos, a puro código. Eso lo hago para que ustedes entiendan qué es lo que pasa de fondo. Luego, si le pregunto por datos pruebas, prueba escrita, lo que hace es tirarme la primera columna. Recuerden que esto es para extraer columnas. También lo podría hacer así, datos pruebas, cualquier fila, columna 1. Esto es lo mismo que esto, nada más que aquí lo hago a través del nombre de la columna y aquí lo hago a través del número de columnas. Igual datos prueba oral o datos columna 2, datos género o datos columna 3, me da lo mismo. Son dos maneras distintas de extraer una columna de un data frame. Ok, una vez tenidas tenemos las columnas, que son variables estadísticas, vean qué importante, yo le puedo hacer min a datos prueba, prueba escrita, entonces eso me devuelve la media aritmética de esa columna, eso sería el min. SD me devuelve la desviación estándar de la columna datos.pruebas, prueba escrita, esa sería la desviación estándar. Este core es la correlación, entonces me devuelve la correlación entre datos prueba escrita y datos prueba prueba oral. Entonces la correlación entre estas dos, que es 0.81. También puedo extraer una sola fila. Por ejemplo, esto, si lo pongo aquí es fila y si lo pongo en el segundo es columna. Entonces esto sería la fila 3. ¿Quién es la fila 3? Es Marta. Si nos vamos al data frame, perdón, voy para arriba. La fila 3 es Marta. Entonces ahí le pedí la fila 3, que sería de esta manera. Marta. Ok. Aquí les pido la fila 8. Entonces me vuelve la fila 8, que es Julián. Bueno, muy bien. ¿Alguna preguntilla hasta ahí? Esta clase es un poquito pesada, y en general este curso es un poquito más fuerte que los que hemos venido haciendo. Y las tareas también, así que ahí al final vamos a dar un poquito más de tiempo. Si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, ahí estamos todos casi todavía. No se me han asustado, ¿no? Bueno, ahora sí, en la práctica los datos vienen en un archivo CSV, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, o en un archivo Excel, o en una base de datos. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se pasa esto que está en un Excel, digamos? Esa tabla, un poquito más pequeña. ¿Cómo se traslada esta tabla a un data frame para que R la maneje? Entonces vean, es muy fácil. Lo primero que uno debe hacer es setear el directorio. Este setw es el directorio donde están los datos. Por ejemplo, yo tengo aquí los datos. Si me voy al Explorer, yo tengo los datos en Google Drive, MD Cursos Datos.
Entonces ahí es donde yo manejo los datos. Entonces vean, esto que están viendo ahí, un poquito pequeño, no sé si lo ven, es el directorio donde yo tengo mis datos. Entonces yo me puedo traer eso con control C y aquí a R le doy control V y con este comando CW yo direcciono R para que lea todo de ese directorio. Ven, entonces le pongo ese comando CW, cierro aquí con comillas. Ahora un detalle, R maneja, R al haber sido diseñado originalmente en Linux y en Mac, los caminos de directorio son con el otro slash, entonces hay que cambiárselos, son con este slash para acá. Mucho cuidado con eso porque si no, no les va a servir nada. Ok. Entonces cambio todos los directorios y le doy run. Y a partir de ese momento, todo lo que haga, R lo va a leer y lo va a guardar de ahí. Ok. Entonces es un paso muy importante. Decirle dónde están los datos. Luego los datos se leen con este comando read table. Read table, le voy a pasar ejemplo estudiante CSV, header en true, significa que va a tener encabezado, es decir, que las variables tienen nombre. Sep, punto y coma, le estoy diciendo que el separador de datos va a ser punto y coma, el separador de decimales va a ser coma, row names en 1, eso significa que en la columna número 1 van a venir los nombres de las filas. Los nombres de las filas podrían venir en cualquier columna. Generalmente vienen en la columna 1. Y entonces se le pone aquí 1. Entonces esto es lo que hacíamos antes con Factor Miner o con Reitel. Cuando leíamos datos, en el fondo ejecutábamos esta instrucción. Si después le pido datos, aquí tengo estos datos. ¿Cómo almacena R internamente eso? En un data frame. Eso es un data frame. Estos son los nombres de columnas y nombres de filas. Entonces así es realmente como se leen datos. Siempre se setea el directorio y luego se usa read table. ¿Alguna pregunta? Ok. A partir de que tengo la tabla de datos en un data frame, puedo usar un montón de comandos muy útiles. Por ejemplo, str datos es muy útil. Este me dice qué son los datos. Me dice, tiene estas variables, matemáticas, ciencias y español. Todas son numéricas. Son 10 observaciones y 5 variables. Entonces esto es bueno para ver si me está leyendo bien los tipos. Si yo me equivoco aquí y le pongo punto y era coma, entonces aquí me va a decir que son variables que son variables categóricas. Entonces uno se da cuenta que hay un error porque esas variables son numéricas. También muy importante este comando summary datos. Ven, me da un summary para las variables. Ven, matemáticas me dice cuál es el mínimo, cuál es el primer cuartil, cuál es la mediana, cuál es la media, cuál es el tercer cuartil, cuál es el máximo, y así me lo da para todas las variables. Y si las variables son cualitativas me da otra información, por ejemplo cuántas categorías hay, cuántas hay de cada clase, etc. Bueno, vamos a ver ahora cómo se leen los datos directamente de Excel. Esto que les tengo marcado aquí en rojo es muy importante. Depende de la computadora que ustedes usen. Si están en una computadora nueva, generalmente las computadoras nuevas ya son de 64 bits. Para que funcione esto de Excel tiene que estar R en 32 bits, en 64 no funciona. Entonces R, estudio, cuando uno instala R, vean aquí yo tengo el de 32 bits, uno puede instalar el de 32 o el de 64. Entonces para ese comando tiene que estar en 64. RStudio, uno tiene que venir aquí a Options y ver, por ejemplo en este caso, vean, yo estoy usando un R de 64 bits. Entonces para correr ese ejemplo lo puedo cambiar aquí
y decirle que me use R de 32 bits. Aquí ustedes lo pueden cambiar. Y dependiendo de la máquina y de las cosas, pueden correr a 64 o 32 bits. La ventaja en 64 bits es que pueden manipular matrices mucho más gigantes, mucho más datos que en 32 bits. La ventaja en 32 bits es que en 64 bits todavía hay sus pulgas, ¿verdad? Todavía tiene sus problemillas. Muy poco, bueno, yo he detectado muy pocos. Casi todo me funciona bien en 64 bits. Por lo menos en R estoy hablando, ¿verdad? Bueno, entonces estando en 32 bits, ¿cómo se lee directamente de Excel? Bueno, igual pongo el ZW. Esto solo se pone una vez, no hay que estarlo poniendo, ¿verdad? Una vez se pone y ya queda el directorio seteado. Una vez en cada sesión, ¿verdad? Si vuelvo a entrar, lo vuelvo a poner. Cargo el paquete RODBC. Este es un paquete que lo puedo instalar con este comando. Yo ya lo tengo instalado. Y entonces, con esta función, ODBC Connect Excel 2007, se conecta R a Excel. Y voy a leer este archivo, estudiantes XLSX directamente. Y de este archivo me voy a traer SQL Query channel igual conexión, es esta conexión que acabo de hacer aquí. Y le digo, es una cosa que se lee asterisco from notas 1. From notas. Este es Excel. Ejemplo estudiantes XLS, se los voy a mostrar. Ven, ahí está en Excel. Esta tablita de datos que tenemos aquí se llama, la hoja se llama notas. Observan aquí, esta hoja se llama notas. A estas hojas se les puede cambiar el nombre, ¿eh? Yo le puedo dar doble clic aquí y cambiarle nombre. A esta le puedo poner notas 2. Bueno, entonces las hojas tienen nombre. Entonces aquí yo me quiero traer esto para R, que está directamente en Excel. Entonces aquí le digo, tráigase de seleccione asterisco, esto es SQL, que lo vamos a ver en la última clase un poquito. Select asterisco from notas. Esta instrucción lo que hace es traerse todos los datos de este Excel que están en la hoja llamada notas. Y ahí me quedan datos, entonces ahí me queda en la variable leído directamente de Excel. Tiene un problema esta lectura directa, y es que vean que él me metió los nombres de filas como si fuera una variable F1 y no se dio cuenta, no hay manera de decirle aquí que ese es el nombre de las filas. Ok, entonces tiene ese pequeño problemita que después vamos a ver más adelante cómo ya dentro de R uno puede corregir eso. No lo vamos a ver hoy sino más adelante, pero tiene ese problema. Y luego cierro la conexión. Esa es la manera de pegarse a Excel directamente, que lo vamos a ver en más detalle en la última clase, que vamos a ver cómo pegarse en general a una base de datos. En el fondo Excel es una cierta base de datos, así lo maneja Windows un poco, una pseudo base de datos, digamos. Okay. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Sí? A juzgar por la sintaxis, me imagino que lo que él hace es hacer un external data source de Access o algo por ahí, de pases de query y montas la licencia y trae los datos. Eso es lo que hace exactamente Yersinio. Okay. Que en la última clase les voy a explicar eso que acaba de decir Yersinio en detalle. Cómo hacer ese data source para MySQL, por ejemplo, para Microsoft SQL Server. Sí, en la última clase vamos a ver en general cómo se hace eso para pegarse directo a cualquier base de datos. Sí, él hace un data source ahí en el fondo y hace un ODBC. Ok, muy bien, Yersinio. En la última clase vamos a estudiar esto más en detalle. Vamos a estudiar este paquete más en detalle para conectarnos desde R directamente a las bases de datos. Bueno, ¿cómo exportar datos? Esto es muy importante porque si uno tiene resultados, yo puedo
usar el comando write table. Write table es el inverso de read table. Lo que hace es guardar en el disco duro los datos. Por ejemplo, aquí guardo en el disco duro datos 2 en un file que se va a llamar pruebas txt y le digo cuál es el separador. Vean, le voy a decir que use esta rayita como separador, que el row names está en false y que el column names está en true, ¿verdad? O sea que si hay nombres de filas, de columnas, perdón, y que no hay nombres de filas, y que el separador con el que esto lo graba en un archivo de texto, ok, que se llama pruebas txt. Bueno, el comando plot es uno de los plotear es de alguna de las cosas en las que R es mejor, ¿verdad? Aquí está este código, me lo voy a llevar para el estudio. Aquí ven, esto lo que hace es generarme 50 números al azar entre 0 y 4 y los deja en X. Este otro también, que sigan la distribución uniforme, runif, me genera otros 50 números en Y. Control R, ahí lo corro. Luego le voy a decir ploteme. Voy a ampliar aquí para que lo vean. Le voy a decir ploteme X y Y. El main es el título principal. Este es un subtítulo. Este es el título del eje X, el título del eje Y, el límite del eje X y el límite del eje Y. Entonces le digo run. Y pero para ver qué es lo que me está dando problemas ahí. Algo me vine. Déjenme ver. Ok. Ahí está el gráfico que hizo, ven. Toda esa instrucción me hizo este gráfico. Este es el título del eje X, del eje Y. Aquí me está dando error porque es que esto como que me lo marcó, cuando leí copy paste me lo marcó en 2 líneas. Entonces si le hago así, ese es el título. Aquí yo puedo exportar este gráfico como una imagen, como un PDF, hacerle copy to clipboard. Entonces le doy copy aquí, entonces le doy copy, después puedo ir a Word y le puedo decir pegar y ahí ya lo tengo pegado en Word. Bueno, eso me hace ese título. Este ABLine me tira esta línea aquí con H igual 2, quiere decir que es aquí en Y igual 2. Esta otra línea me va a tirar una igual pero en X, me tira esta línea, ¿la vieron? Este texto me pone un texto en la posición 1.4 del gráfico. Este me pone un texto de tamaño 1, que es un texto, y este me pone un texto de tamaño 2. Ok, aquí me puso este texto. Eso se los corro un poquito rápido, ahí se los dejo para que después ustedes lo travesen un poco. El comando plot, entonces en general plotea. Y después todo lo que venga después, hasta que venga otro plot, lo hace sobre el mismo gráfico. Como quien dice plot, hace el gráfico principal. Y después uno le puede ir agregando cosas con otras instrucciones que vamos a ir viendo poco a poco. Variaciones del plot. Esta es otra manera de plotear XY. Esto es muy interesante. Esto es lo que se llama en R una fórmula. Aquí lo que le estoy diciendo es que siempre viene la variable dependiente, la expresión, la variable independiente y en color rojo. Entonces esto es equivalente a hacer esto, plot x, y, que estaba aquí. O le puedo decir plot y le digo primero cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente y me hace este gráfico que es el mismo, nada más que todo en rojo. Ven, aquí esto es útil porque aquí le puedo decir plot, le digo que la función dependiente es logaritmo de y más 1 y la variable independiente es x. Entonces de una vez le hago como una transformación a la variable y.
Por cierto, este numeral aquí quiere decir que esto es un comentario. De hecho, R lo pone como en verde. Si me voy aquí a RStudio, ven, esto, todo lo que venga después del signo numeral es un comentario. Ok, sí, como dice Yersinio, el de chancha mejor le decimos Virgil. Ok, aquí entonces grafica esa función. El control R me hizo esta función. Aquí quedó X, aquí quedó el logaritmo de Y más 1. Ok, plot XY tipo P quiere decir que las bolitas aquí me las hizo más grandes. Tipo L lo que hace es unir los puntos, como estamos viendo aquí, con líneas. Si le digo tipo L, ok, R tiene infinidad de gráficos. Ven, este tipo B, entonces pone bolitas y también une los puntos. Ok, aquí voy a plotear. Aquí lo hago un poquitito más pequeño para que vean las dos cosas. Bueno, no sé, voy a hacer esto. Voy a hacerlo aquí. Le voy a decir que plotee el punto 1,5, que es este. No, perdón. El punto... No, sí. Sí, aquí me va a quedar el punto 1,1, porque este es Y y este es X. Y el punto 5,5, este. Y después le voy a poner una leyenda. Con legend se pone una leyenda. ¿Ven lo que hace? Es esto que hizo aquí. Puso una leyenda en la posición 1,4, que es esta. Y va a graficar 1, 2, 3. El color del primero va a ser rojo, el segundo azul y el tercero green. Esto LTY de 1 a 3 es el tipo de figurita que va a graficar aquí. Esto es para ilustrar. Después vamos a ver más adelante gráficos donde uno quiere que se distinga bien qué es cada curva. Entonces yo le pongo LTY distintos. Ok. Bueno, también le puedo cambiar el PSH. Por ejemplo, aquí grafico con crucitas. Ese PSH, hay muchos. Ven, aquí grafico de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 55. Esto lo que lo hago es para ilustrar todos los tipos de figuras que podría usar R para hacer un gráfico. Esta es la figura con la que grafica los puntos. Puede ser cualquiera de estos y puede ser en cualquier color. Con el comando call, que es de color, le determino el color aquí. Y R maneja una infinidad de colores también. Uno le puede le puede decir los colores con números o entre comillas con el nombre. Voy a ver si aquí lo tengo. Este documento se los puedo... R color, vean. Este documento se los puedo poner si quieren en el aula virtual. Aquí están todos los colores que maneja R y el nombre que corresponde. También se puede hacer con números, pero con números de ahí uno no sabe como cuál es cuál. Entonces ahí están todos los colores. Ahí pueden ver que cualquier gama de colores que uno quiera puede desplegarlo en R para los gráficos. Ok, uno puede hacer múltiples gráficos en una ventana. Por ejemplo, aquí Parflow 02. Esto quiere decir que voy a hacer los gráficos 2x2, o sea, como este que estamos aquí, dos filas, dos columnas. Entonces hago 4 gráficos en un solo gráfico. Ok, ven. Voy a llevar esto aquí. Esto es lo que les recomiendo que hagan para que ustedes vean qué hace cada cosa que yo presenté ahí. Ven ahí, eso es lo que produjo. Esta instrucción lo que produjo es que me dividiera el área de gráficos en 4 gráficos. Okay. Ahí está. Le puedo dar zoom. Ahí lo veo. Lo puedo exportar. O lo puedo limpiar los gráficos también. Con este Clear All limpio todos los gráficos. Bueno,
La graficación en R, ustedes pueden encontrar documentos infinitos en internet. Yo les puedo pasar libros enteros de cómo se grafica. O sea, las posibilidades son muchísimas. Poco a poco en el curso vamos a ir usando las más comunes. Bueno, ¿cómo se exploran datos en R? Uno puede pedirle la dimensión. Por ejemplo, R ya trae datos en sí. Por ejemplo, el iris, que lo hemos usado mucho. Ya uno le puede pedir iris. ¿Se acuerdan la tabla iris? Iris ya la trae. Ven, ahí está la tabla iris. Entonces R ya trae muchos datos consigo. Por ejemplo, iris ya los trae. Entonces yo le puedo pedir la dimensión a iris. Son 150 por 5. Los nombres de iris. Aquí están los nombres de las filas en inglés. Un STR de iris. Me dice de qué tipo son los datos, numérico, 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 y el último es un factor que tiene 3 niveles, setosa, versicolor y virgínica. Los atributos de R, los row names, etc. Aquí le pido las filas de 1 a 5 de iris. El tail es como la última parte de la matriz, la cola. El summary es muy importante, me da una explicación detallada de cada variable, mínimo, máximo, mediana. Y si es cualitativa, por ejemplo aquí me dice hay 50 setosas, 50 versicolor y 50 virgínicas. Este summary es muy útil. Puedo ver aquí por ejemplo la varianza de la primera columna del largo del sépalo, la desviación estándar, la covarianza de estas variables, la correlación, etcétera. También puedo hacer histogramas. Vean, esta función me hace un histograma de iris de la variable sépalo largo de la tabla iris. Ahí está un histograma para ver que la distribución es cercana a la normal. Le puedo poner color. Ahí está el histograma, pero en color 3, que es verde. Yo puedo ponerle un número, puedo ponerle entre comillas green. Aquí está un ploteo de la función de densidad. También le puedo poner color. Un pie de la tabla iris, de toda la tabla. Entonces me dicen, vean, exactamente el 33% son versicolor, el 33% virgínicas y el 33% setosas. Puedo hacer un bar plot de la variable, de la tabla, de la variable especies. Igual me dice, la variable especies es la que dice el tipo, es la que yo le llamábamos tipo, en color blue. Entonces se ve que hay igual cantidad de setosas, versicolor y virgínicas. Un box plot de esto es del largo pétalo relativo a tipo. Ven, aquí la variable independiente es tipo y la variable dependiente es largo. Entonces voy a hacer un box plot de la variable largo sépalo respecto a las especies, al tipo. Los datos son iris y los colores que voy a usar son rojo, azul y verde. Ahí está el box plot. Aquí un width, con este lo que hacemos es graficar los datos, dice el PSH, esas numeric species. Con este comando lo que hago es que me haga de acuerdo a la especie, le cambie de color. Entonces aquí estoy graficando las versicolor, las virgínicas negras, las versicolor rojas y las setosas verdes. Un gráfico de pares que ya lo habíamos visto en Reitel, así es como se hace el gráfico de pares que hacía Reitel. Aquí está todavía más bonito, se los dejo para que lo investiguen un poco, el gráfico de pares pero con colores, donde están los colores por clase en la tabla iris. Aquí tenemos un gráfico, el scatter plot 3D es un paquete que trae R para hacer gráficos en 3D. Entonces voy a hacer que scatter plot iris, el ancho, el largo, el ancho del pétalo, el largo del pétalo y el ancho del sépalo, y hago un gráfico en 3D. Ok, aquí está un gráfico muy bonito que se puede hacer una clasificación jerárquica. Hay otro paquete para graficar en R que se llama el ggplot. El ggplot es espectacular para hacer gráficos bellísimos. Aquí estoy apenas haciendo un gráfico muy básico que se llama el qplot. No les estoy explicando con detalle por razones ya de tiempo, pero ahí se los dejo para que ustedes
los investiguen un poco, porque me interesa llegar a la parte final. ¿Cómo se buscan atípicos? Aquí vean, seteo el directorio donde tengo los datos, leo los datos con read CSV, que es similar a read table que vimos antes, nada más que read CSV es especial para archivos CSV. Leo los datos de estudiante con el separador punto y coma, con el decimal coma, con el header en true y con los nombres de filas en 1. Cargo el paquete factor miner. Estos suppress warning y suppress messages, no se preocupen, no hace falta ponerlo. Yo lo hago porque estos paquetes a veces ponen unos warning. Entonces yo lo que quiero es que en este documento no me queden. Entonces basta poner esto, library factor miner. Ahí estoy cargando factor miner en la consola de R. Entonces para hacer atípicos basta usar esta función boxplot. Voy a hacer de la variable edad, de la data van a hacer la tabla datos. Este datos de dónde viene, de aquí, que acabo de leer la tabla. El método, después les explico, este es el método que va a usar y el color va a ser blue. Ven, aquí me tira el boxplot y veo que el atípico es Damaris. Aquí voy a hacer otra vez un boxplot de atípicos, pero para la variable antigüedad. Veo que el atípico aquí es Arnoldo. Y así sucesivamente en la variable. Es que aquí, sí, aquí estoy con ejemplo clientes, no es ejemplo estudiantes, perdón, es ejemplo clientes, que ya lo hemos trabajado en el curso, en el primer curso. Ok, bueno, entonces para terminar la parte un poquito de programación en R, que eso es la parte un poquito más complicada. Por supuesto no pretendemos hacer programación ni hacer programadores, pero sí que aprendan un poquitito a hacer funciones que pueden ser muy útiles en un análisis de datos. Entonces, por ejemplo, vean, si yo quisiera resolver la ecuación cuadrática, ustedes se acordarán del colegio que la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual 0, con a distinto de 0 se resuelve así. X va a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. Estas son las dos soluciones de la ecuación. Entonces yo podría resolver una ecuación así. A le pongo 2, a b 12, a c le pongo menos 3. Esto es una asignación. Luego calculo la primera raíz como menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. La segunda raíz como menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Ahí calculo las dos raíces, las dos soluciones de la ecuación. Y luego le digo show raíces. Y estas son las dos soluciones. Esa es una manera. Pero eso tiene un defecto, que es el que queremos resolver, y es que solo resuelve esa ecuación cuadrática. Entonces yo quisiera hacer una función en R que resuelva cualquier ecuación cuadrática. Entonces en R una función se hace así. Este es el nombre de la función, se va a llamar cuadrática. El comando de asignación, le voy a asignar una función que recibe a, b y c, que son estos, a, b y c. Ok, esta función es un poquito complicadilla, pero no tan complicado. Dices, ahorita se las explico más adelante, pero porque vamos a ver otras cosas. Bueno, aquí está un código y al final retorna las raíces, devuelve los resultados. Ahorita les explico cómo. Pero esta función, independientemente del código, ya le pongo una cuadrática que sería 3 menos 3 al cuadrado más x más 2 y la resuelve. Le pongo la ecuación x al cuadrado más x más 1 y me retorna null. ¿Por qué? Porque esa ecuación no tiene soluciones en R. El discriminante da negativo. Entonces, por eso retorna un null. Si le pongo la cuadrática x al cuadrado más 3x, entonces retorna las dos soluciones 0 y 3. Ven. Entonces, la ventaja de tener las cosas en funciones es que me sirven en general para resolver cualquier, en este caso, ecuación cuadrática. Yo quisiera poder hacer funciones que me resuelvan mi problema independientemente de los datos, y esos datos yo se los paso como parámetros. Esto es lo que se llaman los parámetros. Bueno, ahorita les explico esta función.
En general, ¿cuál es la sintaxis de una función? R es un lenguaje funcional, mayormente funcional, está muy orientado a programar funciones. Una función se programa así: nombre de la función, la flecha de asignación, después la palabra function, después la lista de parámetros, que todos son de entrada, el código de la función, y generalmente viene un retorno, que es lo que la función devuelve. Por ejemplo, esta función factorial se va a llamar factorial. Recibe un n y calcula el factorial. Este producto es una función que ya trae r adentro, que hace el producto de 1 hasta n, se lo deja factorial y después retorna factorial. Para los de computación, pues sí, no hacía falta, no pude haber retornado esto de una vez, pero es para que quede más claro. Entonces retorna aquí factorial. Combinaciones, no importa lo que sea, pues aquí hace un cálculo, recibe n y r, calcula el factorial de n dividido entre el factorial de r. Me parece que aquí tengo un error, pero no importa, 3 divisiones, alguna aquí es multiplicado, y entre el factorial de n menos r, y luego retorna combinaciones, que aquí hace un cálculo y después lo retorna. Esa es la lógica de las funciones: recibe valores, calcula y retorna. Aquí por ejemplo el factorial de 9 es 36.000, combinaciones 3 en 9 es 84. Algo me dice Yersinio por ahí. La segunda división es producto. Sí, aquí tengo un error, este es producto. Ok, pero no importa, digamos, lo importante que el que estamos viendo ahora es, por ejemplo, después la corrijo y se las subo corregida. Ven esta función, una función más sencillita. Tu Fahrenheit lo que hace es recibir n en grados centígrados y lo retorna en Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, lo que hace es, para convertir de centígrados a Fahrenheit, lo que hay que hacer es sumar 32, multiplicar los grados centígrados por 1.8 y sumarle 32. Entonces, por ejemplo, tu Fahrenheit 6 grados centígrados serían 42 grados Fahrenheit. Eso es lo que hace esta función. 29 grados centígrados serían 84 grados Fahrenheit. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ok, bueno, un comando básico en programación es el if. El if evalúa una condición y si es verdadera, ejecuta lo que esté en esta expresión. En general un if es así: recibe una condición, si es verdadero ejecuta esta expresión, else, si no, ejecuta esta otra expresión. Les voy a explicar aquí. Esta función f4 se llama f4 y recibe un x. Entonces dice, si x es mayor a 5, imprima x mayor a 5. Y si no, esto es lo que hace en caso de que x sea mayor a 5. Y si no, a y le asigna una uniforme de 1. Esto quiere decir un número aleatorio. Y lo imprime. Es solo para ilustrarles la lógica del if else. Esto es en caso de que esto se cumpla, hace esto. Y en caso de que no se cumpla, hace esta otra instrucción. Ok, por ejemplo, f de 2, como no es mayor a 5, ejecuta esta parte. Entonces nos retorna y es. A y le asigna un número aleatorio y después lo imprime. Eso sería lo que hace aquí. En cambio, si le pongo f4, que es la función de 10, imprime x mayor que 5. Ok, bueno, los ciclos for también son para hacer repeticiones. Entonces, por ejemplo, aquí for en R se hace así: x in vector. Es un poquito distinto a otros lenguajes. Hace la expresión que esté entre las llaves. Estas llaves son las delimitadores del for. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que lista va a ser una secuencia de 1 a 9, de 2 en 2. O sea, lista lo que tiene es 1, 3, 5, 7 y 9. Son los números del 1 al 9 de 2 en 2.
Entonces lo que voy a hacer aquí en este for es sumarlos. Inicializo suma en 0. Un acumulador de suma en 0. Entonces luego dice, para X en lista, o sea X aquí, va a ir recorriendo esta lista. X primero va a ser 1, luego va a ser 3, luego va a ser 5, luego va a ser 7 y luego va a ser 9. Entonces va haciendo suma igual suma más X. Entonces suma primero es suma que es 0 más 1 es 1. Luego queda suma en 1. Luego el siguiente tiro hace suma bien en 1 más 3. X pasa a ser 3. Entonces sería 4. Luego le suma 5, luego 7 y luego 9. Ven, aquí está la salida. Este cat es para imprimir los valores. Este slash n aquí es para que cambie de línea. Entonces el primer tiro da 1, luego 3, luego 4. Lo que va haciendo es sumando los valores de esta lista. El x in quiere decir el primer tiro x va a valer 1, luego va a valer 3, luego va a valer 5, luego va a valer 7 y luego va a valer 9. Eso es lo que hace este x in. Así es en general un for. Se le pone x en alguna lista de números que puede ser una lista o un vector. Y entonces lo va recorriendo y hace lo que tenga que hacer con esos valores dentro del for. Esta es una función muy bonita que en general recibe una lista y lo que hace es sumarla. Inicializa el acumulador de suma en 0 y luego dice for x en lista, haga suma y suma igual suma más x. Entonces va acumulando y al final retorna suma. Entonces aquí está más general. Por ejemplo, a lista le asigno esta secuencia de 1 en 9, de 2 en 2 y luego llamo a suma lista de lista. Ok. Aquí está una función factorial programada a pie. Dice si n es igual a 0, retorna 1. Si no, f lo inicializa en 1. Y luego dice for desde i igual 1 y en 1 hasta n. Esto es como hacer un for desde i igual 1 hasta n, haga f igual f por i. Esta es una manera de calcular el factorial. Otra más fina es esta función recursiva que dice si n es igual a 1 o n es igual a 0, retorne 1, que sería el factorial de 1 o el factorial de 0, y si no, retorne n por el factorial de n menos 1. Esto es lo que se llama una función recursiva, porque se llama así mismo. El while es como un for, sin embargo es más general. En general el while tiene una condición aquí. Mientras esta condición se cumpla, se va ejecutando. Por ejemplo aquí, x empieza en 0, dice mientras x sea menor a 11, imprima x, incremente x en 1. Entonces aquí lo que hace es imprimir 0 hasta 10. Va incrementando x. Cuando x vale 11, ya no se cumple esta condición. 11 no es menor que 11, entonces sale. Por eso imprime hasta el 10. Ok. La función while dice, por ejemplo, imprima x mientras x sea menor que 11. Esto quiere decir y x módulo 2 sea igual a 0. Es decir, esto es el resto de la división. Entonces lo que eso quiere decir es que imprima solo los números que imprima mientras x sea menor a 11 y el módulo sea igual a 2. Ok, si el único número que cumple esas dos cosas a la vez es 0. Ok, les dejo esto para que lo analicen un poquito. Voy a explicarles esto mejor. Esta es una función que explica muy bien para qué se usa un ciclo. Dice, encuentra el primer n que satisfaga que 2 a la n es mayor a x. Entonces esta función recibe x y tiene que retornar el n que haga que 2 a la n sea mayor que x. Por ejemplo, si x es 9.3, 2 a la que da más grande que 0.3, 2 a la 4. Porque 2 a la 4 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En 3 daría 8, que no es mayor que 9.3. Entonces en 4 sí, ya en 4 da
16. Entonces esta función inicializa n en 1 y dice, mientras 2 a la n sea menor a x, haga n igual a n más 1. Entonces esto se sale cuando 2 a la n no sea menor que x, o sea, cuando 2 a la n sea mayor o igual a x. Ok, muy bien, entonces ahí para terminar esta función estadísticas, que vean lo que hace. Leemos una tabla de datos con un read table. Aquí leemos. Esta matriz lo que hace es recibir un data frame y un número de columna. Esto quiere decir un data frame y un número de columna. Entonces lo que va a hacer es, digamos, aquí viene este data frame, datos, y de número de columna viene, por ejemplo, 2. Entonces a la columna 2 de este data frame le va a calcular la media, le va a calcular la mediana, le va a calcular la desviación estándar, le va a calcular la varianza, le va a calcular el máximo y le va a calcular el mínimo. Y al final retorna todo en una lista, que esto es muy útil en R para retornar múltiples valores. Voy a retornar una lista que en el primer campo se va a llamar variable, y esto es para imprimir cuál variable es la que está trabajando. Aquí la variable, luego retorna la media, luego la mediana. El primero, el que viene con mayúscula, es el nombre del resultado, y el segundo es el resultado. Luego la varianza, luego el máximo. Por eso este tiene tilde, ven, este puede tener tilde y este no, porque este es el nombre del campo y este es el resultado. Entonces, por ejemplo, aquí si yo leo a este ejemplo de estudiantes y llamo a esta función que le acabo de llamar estadísticas y le paso datos, que es este que acabo de leer aquí, datos, y le paso columna 2, entonces me dice la variable ciencias, la media 7.66, la mediana 6.85, la desviación estándar 1.61, la varianza 2.5, el máximo 9.7 y el mínimo 6. Aquí le paso a estadísticas, ahora sí datos, pero con la columna 4. Entonces me dice la columna 4 es historia y calcula igual todos los índices para esa variable historia. Bueno, ahí terminaríamos esta parte. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen si los que no son de computación, para los que son de computación puede ser un poco fácil, para los que no son de computación un poco difícil. Pero no se preocupen, tampoco es que queremos hacer programación. Lo que queremos es hacer algunas funciones que son básicas, pero que pueden ser útiles. Que ustedes las puedan hacer por sí mismos. Entonces, a lo largo del curso vamos a ir aprendiendo cómo utilizar R de esta manera. Es un poquito más difícil, les recomiendo en esta tarea dedicarle un poquito más de tiempo porque es una tarea bien importante. Ahí está el foro, por favor pregúntenme en todo lo que ocupen en el foro. Incluso si están haciendo algo y no les sirve, pongan ahí el código. Yo les puedo ayudar con mucho gusto, también Fabio, también algunos otros compañeros les pueden ayudar. Entonces ahí les pido que por favor no les dé vergüenza pedir mucha ayuda si les está costando. Esta primera parte, esta primera tarea es la que es un poquito más difícil, sobre todo para aquellos que no vienen del campo de la computación. Pero no se asusten que ahí les vamos a ayudar muchísimo para que logren superar esta etapa, porque esta etapa es fundamental para poder usar R con mucho más libertad, con mucho más poder de cálculo. Muy bien, si alguno tiene alguna pregunta o comentario. Ok, ¿alguna preguntilla? Bueno, ahí les dejo ¿Sí? La tarea ha cambiado recientemente, o es la misma que estaba ayer. No quiero que le vuelva a pasar el chasco. Sí, muy bien, Yersinio, no es la misma. No la he cambiado. Ok. Esta vez si la cambio yo les aviso. Aquí está la tarea, es aplicar comandos. Todo lo que está aquí
en la tarea hay ejemplos en la presentación. Entonces yo lo que quiero es que repasen los ejemplos y los hagan. Vienen algunas funcioncitas a programar. Esta es la parte que les puede costar un poquito más a los que no son de cómputo. Entonces ahí se las dejo. Esta es una de las tareas más difíciles que vamos a ver en el curso y en todo el programa. Entonces por eso les recomiendo dediquenle un poquito de tiempo y no duden en consultar, por favor, en el foro. Yo voy a estar muy atento al foro para ayudarles bastante, para que puedan salir adelante con esta tarea. Ya después van a ver que una vez que pasen esta tarea, las próximas más bien ya van a aprender a usar muy bien R desde la consola y ya les van a parecer más bien sencillas las siguientes tareas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, muy bien, entonces les voy a dejar de compartir el escritorio. Ahí vemos, hay gran asistencia el día de hoy. Por favor, entonces no se me vayan a estresar con esta parte, sobre todo aquellos que no vienen del área de cómputo. Ahí les vamos a ayudar bastante. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario. Esto les va a ser muy útil. Una vez que uno aprende a manipular R de esa manera directamente desde la consola de RStudio, R, después casi que no quiere volver a usar Reitel o Factor Miner porque se siente limitado. De esta manera se pueden hacer mucho más cosas más interesantes, más potentes. Ok, muy bien. Entonces, sí, adelante. Una pregunta, para las tareas uno puede subir un HTML en lugar de un PDF. Sí. Usted ya sabe cómo hacer reportes autorreproducibles. Sí. Ah, bueno, muy bien. Sí, si quiere sube un HTML. Incluso no sé si se pueden. Bueno, después les voy a explicar incluso cómo subirlos en la web. Pero sí, sube un HTML. Excelente. Listo, gracias. En la última lección yo les voy a explicar cómo hacer un reporte autorreproducible, que es súper interesante y súper útil para los trabajos de ustedes, para muchos de ustedes, porque alguien me comentaba el otro día en este curso y en otros cursos me lo han comentado, que se le van varios días del mes generando el mismo reporte todos los meses. Y entonces volviendo a hacer copy, paste y pegando los gráficos y pegando resultados para hacer un informe. En estos documentos autorreproducibles usted hace un informe de esos en 2 o 3 minutos, en 10 minutos, en lo que dure R generándolo. Porque usted llega y le cambia los datos y otra vez R genera todo el reporte. Hace los cálculos, recalcula todo, lo acomoda todo y entonces es una manera muy útil de generar reportes. Lo que se conocen como reportes autorreproducibles, que se pueden hacer en un HTML o en un LaTeX. Supongo la mayoría no han usado nunca LaTeX, entonces se quedan muy bonitos en HTML, que es lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es un reporte autorreproducible, que es lo que vamos a usar en todo este curso, básicamente. Y en la última clase les voy a enseñar cómo se hace. No es difícil, no es tan difícil. Ok, muy bien, si no tienen ningún comentario adicional, entonces un gusto haberlos visto. Disculpen, hoy estuvo la clase un poquito más rápida de lo usual porque eran muchos temas. Tal vez algunos no los explicamos tan bien, pero la idea mía es que ustedes los trabajen un poquitito y en la semana, por favor, entren antes. Yo voy a estar incluso sábado y domingo atento al foro para estarles ayudando por aquello de que tengan problemas. Si alguna función o alguna cosa no les sirve, pueden poner el código en el foro y ahí les estamos ayudando para ver por qué no sirve, recomendándoles para que logren salir con la tarea. Bueno, un gusto haberlos visto, muy buenas noches, un saludo a todos y todas y nos vemos el lunes que viene. Ok, no es martes sino lunes. Esperemos que no hayan rayerías de nuevo que nos dejen sin internet. Muy bien, un gusto haberlos visto. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, pura vida. Buenas noches. Buenas noches, gracias.